Iniciamos un trabajo para mirar cómo se miden los trabajos dentro de la química, las unidades de medida dentro de la química. Existen dos tipos de sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, y vamos a mirar aquí o arrancar el estudio de la estequiometría de los elementos o unidades de medida para los elementos. La primera unidad de medida es el átomo, es decir, el átomo es la parte más pequeña que puedo encontrar de un elemento y funciona exactamente como funcionaría una tonelada de este elemento. Un átomo es una partícula divisible, aunque la palabra átomo significa sin división. El átomo es una partícula divisible, ya lo sabemos, y está formada por varias partículas, pero vamos a trabajar tres de ellas, que son los protones, los neutrones y los electrones. El protón lo vamos a simbolizar con la letra P, el neutrón la letra N y el electrón una E minúscula con una carga negativa. Cuando yo hablo de protones y neutrones, estoy hablando de partículas que se encuentran en el núcleo del átomo. En cambio, los electrones se encuentran en unos espacios del átomo que se llaman niveles de energía y se encuentran alrededor de este núcleo. Cuando yo hablo de cargas, el protón tiene carga positiva, el neutrón, como su nombre lo indica, tiene una carga cero y el electrón tiene carga negativa. Si yo hablo de la masa que tiene cada uno de ellos, hablamos de que el protón tiene una masa de una UMA, es decir, una unidad de medida atómica, igual que el neutrón, y la masa del electrón es tan pequeñita que prácticamente la asimilamos a cero, aunque sí tiene masa. Estos átomos se encuentran organizados en la tabla periódica de acuerdo a los diferentes elementos, en la tabla periódica de acuerdo a los números de protones que tiene cada elemento, que lo miraremos a continuación. Para continuar con nuestros estudios de la química, sobre todo de la química inorgánica, vamos a trabajar el día de hoy la temática que hace referencia a cómo se miden o cómo se hacen los cálculos dentro de la química. Para ello necesitamos conocer diferentes unidades de medida. Las unidades de medida dentro de la química se llaman unidades estequiométricas. Arrancamos con una primera unidad de medida que se lo conoce como el número atómico. Recordemos que cuando hablamos de sustancias puras, estamos hablando de los elementos y de los compuestos. Los elementos son sustancias que están formadas por partículas especiales que están contenidas al interior, y de esas partículas también vamos a hablar el día de hoy. Una de esas partículas básicas son los protones, que tienen carga positiva y que tienen una masa de una unidad de medida, una unidad de masa atómica. Esos serían los protones. También tenemos los electrones, que son partículas que están girando alrededor del núcleo del átomo y se denominan electrones. Estas partículas prácticamente carecen, o su masa es tan pequeña que decimos que la masa es cercana a cero, pero tienen una carga negativa. Y aparecen otro tipo de partículas que se llaman partículas neutras o neutrones. Estas partículas se caracterizan por no tener carga, pero sí presentan una masa determinada. Entonces, al hablar de estas partículas, básicamente el día de hoy vamos a diferenciar la función de cada una de ellas. Como primera medida, nosotros vamos a hablar de la primera unidad de medida de un elemento, que es el número atómico. El número atómico corresponde a el número de protones que tiene un elemento. Entonces, cuando yo trabajo una situación muy importante que necesitan ustedes, es trabajar la tabla periódica. ¿Se han fijado ustedes que la tabla periódica cada elemento presenta un número? Arrancamos con el hidrógeno, que tiene el número 1,
Y terminamos con el elemento 118, que es el jasio, que tiene 118 y finalmente alguno de los nuevos elementos que presenta 131. Entonces, ese número que encontramos en la tabla periódica corresponde al número atómico y se le distingue con la letra Z. El número atómico en la tabla periódica es inmodificable para cada elemento y ese número atómico corresponde al número de protones. Entonces, cuando yo hablo de el número atómico, realmente me está dando los protones de un elemento. Los protones de un elemento son inmodificables. Cada elemento tiene un número único de protones. Este número atómico, número de protones, no puede cambiar. Si cambia el número de protones, voy a encontrar un elemento diferente. Entonces, nosotros vamos a encontrar los protones que tienen carga positiva, se encuentran en el núcleo. Los neutrones, como su nombre lo indica, son neutros, y los electrones que tienen carga negativa. Entonces, un elemento no puede perder protones, estos son inmodificables, pero un elemento sí puede ganar o perder electrones. Cuando un elemento gana o pierde electrones, se constituye en una partícula cargada eléctricamente que se llaman iones. Por lo tanto, los elementos que están formados por partículas diminutas llamadas átomos, cada átomo contiene en su interior muchas partículas, tres de ellas fundamentales: los protones de carga positiva, los neutrones de carga neutra y los electrones de carga negativa. Un elemento puede ganar o perder electrones. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando un elemento gana o pierde electrones? Tenemos nosotros entonces aquí un ejemplo. El azufre presenta 16 protones, por lo tanto sus cargas positivas son 16, y presenta 16 electrones, por lo tanto tiene 16 cargas negativas. Si yo hago esta operativa, me da 0, esta es la carga del elemento. Cuando la carga del elemento es 0, decimos que es neutro. También encontramos elementos que ganan o pierden electrones, estamos hablando de los iones. Encontramos, por lo tanto, elementos de carga positiva, me indica que perdió electrones. Si un elemento pierde electrones, queda con carga positiva. Este número 16 es inmodificable porque son el número de protones. Por lo tanto, si el referente a este perdió 6 electrones, su carga es de más 6. Al restar esto me da carga más 6. Este ion se llama catión. Tengo la segunda situación, un elemento puede ganar electrones. Si un elemento gana electrones, como ocurrió aquí, su carga va a ser negativa. Entonces, si él tiene carga negativa, es porque ganó electrones. Su carga positiva es inmodificable, la carga negativa aquí aumentó en 2, por lo tanto, al hacer la operativa me da menos 2. Para este caso, esos elementos ya se conocen como iones aniones. Presento aquí un cuadro en el cual usted puede hacer el trabajo correspondiente. Tenemos aquí un cuadro que usted debe completar, así aparecen ejercicios dados más adelante. Y aquí aparece un elemento cuyo número atómico es 15, Z sería 15. Si Z es 15, significa que el número de protones también es 15. Con esta información, ¿yo qué hago? Busco el elemento cuyo número atómico es 15. En ese caso, ese elemento es el fósforo. Su símbolo es P. ¿Cómo encuentro los electrones? Esto que aparece aquí es la carga. Quiere decir que al restar los protones menos los electrones, me tiene que dar esta carga.
Como la carga es negativa, me indica que este elemento ganó 3 electrones. ¿Desde dónde ganó? Desde el 15. Por lo tanto, él tendrá 18 electrones. Al hacer esta resta, 15 menos 18 me da menos 3. Por lo tanto, este elemento tiene carga negativa. Establecemos cada parte aquí. En el segundo ejemplo aparece el elemento cobre, símbolo Cu, con carga más 2. Debo buscar en mi tabla periódica cuál es el número atómico del cobre. El número atómico del cobre es 29. Esto significa que él tiene 29 protones. Como su carga es de más 2, me indica que perdió electrones. Es decir, que al hacer esta operativa, al restar protones menos electrones, me tiene que dar más 2. ¿Cómo logro eso? Teniendo aquí menos electrones. 29 menos 27 me da más 2. Aparece aquí otro que no me dan número atómico, no me dan número de protones ni el símbolo, pero me dan los electrones y me dan la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago la operativa planteada allí, sumo esto, el 30 más el 5, eso me da 35. 35 me indica el número atómico y el número de protones. Busco en mi tabla periódica quién es el elemento 35 y nos encontramos que ese elemento es el bromo. ¿Qué carga tendría? Más 5. Otra situación, me dan el número de protones. Con el número de protones yo tengo el número atómico, con el número atómico yo tengo el símbolo, que es el estaño. Me dice que tiene carga más 4. ¿Qué significa? Que al restar estos dos me debe dar más 4. Por lo tanto, aquí me quedaron 46 electrones. Al hacer esta operativa, ya me queda la carga con que está el elemento, que sería más 4. Esa sería la manera como vamos a trabajar las actividades que ustedes pueden encontrar en su guía de trabajo. Continuando con otra unidad de medida, hablamos de la unidad de medida que se llama número de masa, identificado con la letra A. El número de masa es la suma de los protones más los neutrones que tiene un átomo. Vamos nosotros aquí, tenemos diferentes ejemplos para poder hacer nuestro trabajo más adelante. Tenemos aquí número de masa, número atómico, número de protones, neutrones, electrones y la carga. ¿Cómo hacemos la operativa correspondiente? Tenemos aquí que el número de masa no sé qué elemento corresponda, ¿sí? Pero tengo número de masa y tengo los neutrones. Por lo tanto, los protones serán igual al número de masa menos los neutrones. En este caso, nuestro número de masa sería 75 menos 42, nos da un número de protones de 33. Esto significa que este es el número atómico. Buscamos el elemento en la tabla periódica que corresponde al número atómico 33. Estamos hablando del arsénico y que tiene carga más 3. Aquí vamos a trabajar con el elemento, para encontrar los electrones, vamos a trabajar nosotros entonces el número de protones. Ojo con esto, es el número de protones, ¿sí? Y aquí está la carga, es decir, que al restar estos dos me debe dar la carga. Por lo tanto, aquí la carga es de electrones, el número de electrones es de 30. Sin confundirse con los neutrones, ¿no? Un segundo tipo de ejemplo, me dan el elemento plomo, carga más 4, no me dan el número de masa, pero como me dan el elemento me están dando los protones. Por lo tanto, los protones, el número atómico del plomo es 82, quiere decir que tiene 82 protones. Al hacer nosotros esta
estos dos elementos, puesto A es protones más neutrones, estos dos números, perdón, me va a dar el número de masa, que sería de 207. Y la carga es de más 4, quiere decir que perdió 4 electrones, por lo tanto serían 78 electrones. Otro tipo de ejemplo, me dan el número de masa. No me dan ni protones ni neutrones, pero me dan los electrones. Me dice que este elemento tiene 54 electrones, que él quedó con carga menos 2. Eso quiere decir que si resto estos dos, me va a dar el número de protones, que sería 52. Buscamos en nuestra tabla periódica qué elemento corresponde al número atómico 52 y estamos hablando del telurio, carga menos 2. Como yo tengo el número de masa y tengo el número de protones, tengo que en este caso me dan 76 neutrones. Recordemos que el número atómico es el mismo, 52. Y un último tipo de ejemplo es cuando aparecen unos números al lado del símbolo. Este número más grande corresponde al número de masa, este al número atómico. Por lo tanto, puedo hacer la operativa correspondiente. 197 el número de masa, 79 el número atómico, me indica el número de protones. Al restar estos dos, encuentro el número de neutrones. Y finalmente, como me dan la carga, significa que al restar estos dos me debe dar más 3, me quedarían 76. Este sería entonces un segundo tipo de ejercicios que ustedes van a encontrar a la hora de trabajar.